Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Espacio de entrevistas en televisión y en radio, luego de haber estado durante la mañana en Radio Sucesos. Damos la bienvenida a Luis Caicedo. Él es candidato por los cantones de la provincia de Pichincha, el distrito 4. Todos, excepto el cantón Quito, pueden apoyarle en su candidatura. ¿Cómo entender la división circunscripcional territorial y analizar su candidatura, señor Caicedo? Muchísimas gracias, sí. Y bueno, claro, cuando ya se hicieron las circunscripciones, lo que se hizo es en Quito, dividir a Quito en centro-norte, que son 4 candidatos asambleístas, centro-sur, que son 5 candidatos asambleístas, 4 asambleístas de los barrios de las parroquias rurales, cómo no, y 3 de los cantones. Entonces, esto lo que hace es tratar de que todos los territorios tengan sus representantes, y me parece que es una buena decisión. En todo caso, nosotros estamos corriendo por los cantones. Yo vivo en Rumiñahui a 25 años y represento a este hermoso cantón. Rumiñahui, pero también es una circunscripción muy amplia. Si uno piensa desde Pedro Moncayo, Tabacundo, Cayambe y toda la zona norte, ya hasta Mejía, hasta todo aquello que tiene que ver con Pedro Vicente Maldonado, con el límite con Santo Domingo, Los Áchilas, con Puerto Quito. Así es. ¿Qué es lo que los cantones necesitan de la legislatura? Porque a veces hay confusión, pero ¿qué pasa del mundo rural, del mundo cantonal frente a la legislatura? Sí, hay muchísimas cosas que todavía tienen que hacerse y tienen que solucionarse. Es por eso que nosotros creemos que a través de fomentar leyes que ayuden a entender que en la zona de los cantones, por ejemplo, se desarrolla mucho el tema de la agricultura, el tema de la industria, el tema en Cayambe, por ejemplo, de las flores. Esto tiene que ser considerado de una manera mucho más frontal, a fin de ayudar a estos grandes sectores que, además de poder proveer de trabajo, de fuentes de trabajo a esta gente, lo que podría ser también es el desarrollo económico de cada uno de los cantones. Nosotros estamos proponiendo fomentar leyes que justamente fortalezcan el tema de la agroindustria. Nosotros creemos, por ejemplo, que en el tema de los camales de los diferentes cantones no han sido atendidos, no son propicios para faenar a los animalitos de una manera digna, si cabe el término. Entonces nosotros creemos que a través de una ley podremos ayudar a que exista una empresa de agricultura. El nuevo Código de Ambiente que fue aprobado precisamente en esta semana no apunta a eso, a mejorar lo que significa camales o lugares en donde se trata ganado, no solamente por el tema de cuidar al animal, sino también de cuidar ambiente. Claro, y cuidar la salubridad de las personas, el que tengamos carne saludable para el consumo humano, porque vemos que ahora en Pichincha ninguno de los camales cumple con las normas básicas siquiera para que podamos nosotros consumir carne sana. Así que estamos empeñados, nosotros conocemos del tema, vivimos en San Jorquí durante muchos años. En San Jorquí no hay camal, fíjese, y se faenan a los cerditos en las casas, en más de 100 camales clandestinos. O sea, todos los hornados y todo eso, todos son a través de canales clandestinos, claro, sí, y claro, y de la peor forma en donde se faena al animal. Eso la gente no conoce, pero eso justamente debemos cuidar. Por suerte no han habido epidemias graves, pero a través de exigir a los gobiernos locales que cumplan con normas básicas, y obviamente nosotros estamos preocupados y conscientes de que debemos hacer esa labor. Nosotros creemos asimismo que en el tema de la educación deben haber
centros de educación técnicos en estos sitios, en los cantones, en donde se vaya a la gente educando dentro de su forma de vida y dentro de lo que significaría un trabajo que permita un desarrollo en este sentido. En el tema de los deportes, vemos que tenemos que los gobiernos seccionales, los gobiernos GATS, deberían también asumir los gastos de los centros deportivos. Pero esto agua, luz, depende de la legislatura. ¿De quién depende? Porque es una obligación de los famosos gobiernos autónomos descentralizados, ya sea parroquial, ya sea municipal o ya sea provincial. ¿Por qué involucrar a la legislatura en esa temática? Porque creemos que leyes nacionales permitirían que se cumplan y que se ayuden a estos sectores. Los pocos recursos que requieren las ligas deportivas, por ejemplo, tendrían que devolverse en obras para el mismo estadio, los mismos complejos deportivos que así lo requieran. Así que nosotros creemos que se puede hacer mucho desde la legislatura, forjando leyes que vayan normando los procesos que puedan mejorar las condiciones de vida en los cantones. Señor Caicedo, no tenemos demasiadas leyes en el país. Hemos visto que se han generado una cantidad en los últimos tiempos. ¿Para qué sirven leyes largas, complicadas, para ponerlas en práctica? ¿Cómo llegar a comprender y por qué proponer generar o crear nuevas leyes? Porque lamentablemente, bueno, las leyes que existen en muchos casos no se cumplen y en otros casos no involucran a estos sectores que de algún modo no están protegidos con la normativa para tener un desarrollo más adecuado. Así que nosotros pensamos, además hay leyes, por ejemplo, que no deberían existir, como esta ley última de la plusvalía, por ejemplo, que nos parece que es absurda e incoherente y respetuosa con la gente que posee algún tipo de vivienda. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión también de muchas leyes que no cumplen con las funciones que deberían cumplirse. Es también trabajo arduo que van a tener desde el 24 de mayo, 10 días antes de instalar la Asamblea Nacional. ¿Por qué votar por Luis Caicedo? ¿Quién es Luis Caicedo para que le conozcan tanto los radioescuchas como los televidentes de Telesucesos? Y cómo no, yo soy de Izquierda Democrática, he sido toda mi vida, he pertenecido a este hermoso partido. Tenemos la referencia de Rodrigo Borja, un gobierno transparente, un gobierno social demócrata que permitió la igualdad, la democracia en nuestro país. Yo he trabajado ya como concejal de Quito, fui en el tiempo de general Paco Moncayo, fui concejal del Distrito Metropolitano de Quito, fui gerente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, he ocupado cargos en la vida privada, he sido gerente de TV Cable, gerente de DirecTV, he sido gerente de Cemento Selva Alegre, algunas instituciones privadas y públicas, y creemos que la experiencia, el conocimiento y el transcurrir del tiempo permite que la gente tenga una experiencia adecuada para servir al país. Además, creemos que Paco Moncayo realmente ya ha sido 2 veces, fue alcalde de Quito, fue jefe de bloque de Izquierda Democrática, una persona... Pero nunca se ha afiliado a la Izquierda Democrática, el general Moncayo. Bueno, pero siempre ha participado con nosotros, él es muy allegado, más bien es un tema de formulismo, más bien dentro del partido. Nosotros consideramos que él, al representar al Acuerdo por el Cambio, en donde están muchas fuerzas políticas... ¿Por qué el Acuerdo Nacional por el Cambio no logró unidad en las listas para la Asamblea? Usted es candidato a la lista 12, ¿Cómo no? Pero dentro del Acuerdo Nacional por el Cambio, la 18, la 2 y otras que presentan candidaturas propias. Como no, bueno, en Pichincha estamos unidos, en Pichincha estamos con el Acuerdo por el Cambio, estamos las listas 12, estamos la lista 2 de Unidad Popular, está 1 de Centro Democrático y también estamos con el Movimiento Vive, la 63, entonces nosotros, y en muchas provincias, en la mayoría diría yo, estamos unidos dentro de esta fuerza apoyando a Paco Moncayo. Creemos que es el representante con mayor experiencia, con mayor solvencia, una persona que ha mostrado ser democrático, respetuoso y además creemos que la honestidad es básica en estos momentos en donde por tanta corrupción hay menos escuelas, menos colegios, menos obras de infraestructura, en fin, entonces debemos acabar con este mal de la corrupción y en el Congreso también obviamente fiscalizaremos de la manera más enérgica y dura para que esto no pueda volver a suceder en nuestro país. Muchísimas gracias al candidato Luis Caicedo. Recordamos que es candidato por las listas 2 de Izquierda Democrática del Distrito 4 de la provincia de Pichincha, todo lo que significan
los cantones. Él es muy claro al hablar de cuál será su labor en la Asamblea, habla de generar una legislación para mejorar la situación de los cantones, sobre todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, cuidando los camales, el cómo son tratados los animales en cada uno de los cantones de la provincia. También habla de redistribución de recursos a través de normativas hacia los gobiernos autónomos descentralizados y lógicamente de fiscalización. Gracias nuevamente a Luis Caicedo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Carlos Bruni, quien es candidato de la alianza Suma Creo. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-9617-136, 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por continuar con nosotros, damos la bienvenida al candidato Carlos Bruni. Él es candidato por el Distrito Sur a la Asamblea Nacional, Distrito 2 del Distrito Metropolitano de Quito. Señor Bruni, ¿qué están planteando ustedes para la Asamblea en el Distrito Sur? En el Distrito Sur estamos planteando garantizar mayor seguridad, más oportunidades de trabajo, que nuestros jóvenes tengan mayor acceso a la educación, Claudia, es importante, y también el tema de la erradicación de la proliferación de las drogas. Lamentablemente, cuando se permitió el que una persona pueda cargar o portar gramos de droga, eso fue incrementando y hoy por hoy hablamos de microtráfico, situación que está agravando a nuestra juventud. ¿Cómo hacerlo desde la Asamblea? Porque ustedes legislan y fiscalizan, usted habla de educación, habla de trabajo, de una serie de elementos que más parece propuesta de Ejecutivo que de asambleísta. Claudia, la ley de educación hay que prácticamente revisarla totalmente, porque mire que los obstáculos con los cuales se encuentran nuestros estudiantes con una prueba mediante la cual no les permiten muchas veces poder estudiar, poder seguir superándose, ahí se frustran las ilusiones, los sueños de los estudiantes cuando son sometidos a una prueba que no les permite, cuando la educación desde abajo no ha sido tan buena en los estudiantes, y más se sienten afectadas la zona del sur. Nosotros hemos pasado esas consecuencias, tenemos ejemplos, tenemos situaciones en las cuales de pronto han querido acceder a la universidad, y mire que una persona que vive aquí en Quito, especialmente una señorita, le digan tiene que ir a estudiar a Los Ríos, a Loja,
a Cuenca. Esas situaciones deben cambiarse. Usted es muy claro al hablar de ello. ¿Qué otros temas piensa que deben ser importantes Sobre el trabajarlos trabajo. en la legislación? Sí, el trabajo. Hay que incentivar a las empresas. Las empresas tienen que motivarse, así como también tiene que incentivarse la agricultura. Lamentablemente, mire que Carlos Brunis, quien habla, quien es candidato por el Distrito 2, Centro Sur, por la alianza, creo, Suma 21-23, consideramos que la agricultura debe dinamizarse un poco más con créditos que permitan a los agricultores. Carlos Brunis es del campo, viene del campo. Y resulta ¿Dónde que nació Carlos Brunis? ¿Cuánto tiempo vivió en la realidad? Yo nací en la provincia de Los Ríos, Cantón Ventanas, en un recinto llamado Chacarita, Claudia. Y vivo en el sur de Quito 30 años, es decir, he palpado, he sufrido, he vivido, he visto, no me han contado. ¿Y por qué tuvo que venir del recinto donde nació en Chacaritas hacia el sur de Quito? En busca de oportunidades, porque cuando me gradué en Guayaquil como técnico, entré a trabajar en una empresa en el 86, Claudia. Trabajé, tuve la oportunidad 22 años. Luego ingresé al tema del transporte y hoy por hoy estamos aquí en Quito. Siempre he estado en Quito. Cuando llegué a Quito viví en Santa Anita y hoy vivo en la Ciudadela Ibarra más de 20 años. Eso es una carta de presentación como para poder defender, ayudar, porque el tema en el transporte, en el taxismo, me permitió conocer la realidad de mucha gente. Las personas siempre se suben al taxi y lo primero que le dicen: estamos mal, no hay trabajo, inseguridad, tema de las drogas, de la educación. Entonces esto a uno le permite y le motiva a tratar de también ser parte actora en la Asamblea Nacional, porque mire que en la Asamblea Nacional sí, es verdad, vamos a legislar, vamos a fiscalizar, vamos a hacer todo aquello que vaya en bien común, porque la gente sí quiere lo que establece en la Constitución, el summa causai, el bienestar, porque la gente, si es que este momento pero está una inconforme. constitución implantada en el 2008, pero hay muchos candidatos de su grupo de alianza que hacen críticas de la Constitución. Usted dice, en cambio, la gente sí quiere el famoso buen vivir. Claro, ¿y quién no quiere? Eso ya es por naturaleza. El ser humano siempre busca el buen vivir, sin que exista en una Constitución, sin que esté escrito. Es como el tema de firmar un pacto ético. La ética no debe pactarse, eso ya viene en la sangre de cada persona. Eso nosotros debemos más bien ratificarla con la forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar, Claudia. Usted habla de temas, reformas para incentivar el trabajo, el tema agrícola, el tema industrial, el tema también de la educación. ¿Qué ocurre con el tema fiscalización? ¿Qué es lo que plantea usted como candidato a la Asamblea? Mire, hay los organismos de control. Lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha funcionado, no ha hecho eco de su rol, no ha controlado prácticamente nada. Es un organismo, una institución que debe desaparecer inclusive, porque lamentablemente es una entidad más que simplemente está aumentando el gasto del país. Nosotros creemos y estamos convencidos más bien que aquí lo que hay que recuperar es la confianza en la institucionalidad, porque lamentablemente mire que tenemos una institucionalidad en la cual la gente no confía. Uno asiste a la Defensoría del Pueblo, nadie lo defiende. Uno va al Consejo de la Judicatura, se siente en indefensión. Entonces esas cosas hacen que el ciudadano se sienta inconforme, se esté insatisfecho. Se ha perdido la fe, la esperanza. Y mire que la fe, ahora que estamos en diciembre, hay que ratificar esa fe y esa esperanza en el pueblo ecuatoriano. Con este mensaje queremos terminar la entrevista. Gracias a Carlos Brunis. Recordamos que él es candidato por el Distrito Sur. Él es muy claro al hablar que nació en Los Ríos, por determinadas circunstancias migró a la ciudad capital y ha vivido muchísimos años en el sur, desempeñando diferentes funciones. También el tema del transporte. Él dice, uno recoge lo que la gente piensa, necesita, quiere y sueña. Él plantea con claridad reformas a algunas leyes en la Asamblea, pero sobre todo también trabajar en el área de fiscalización. Lo más importante que señala él es el garantizar mayor cantidad de empleos a través de reformas e incentivos a la empresa privada. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos con nuevas entrevistas. Otros de nuestros invitados serán el rabino Max Godet para hablar de estas festividades que en este momento se cruzan con el mundo judío y el Hanukkah, y también con el especialista internacional Osvaldo Toscano. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si
está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al rabino de la comunidad judía, Max Godet. Hoy queremos hablar sobre el Hanukkah. Fuera del micrófono nos decía específicamente, arrancamos el 24 de diciembre en la noche, que para nosotros católicos y cristianos es Nochebuena, pero el Hanukkah también en este año da inicio el 24 de diciembre. ¿Qué significa la festividad del Hanukkah para ustedes? La festividad de Hanukkah tiene dos mensajes que son mensajes universales. El primer mensaje es el mensaje de la tolerancia. Nosotros conmemoramos el milagro que fue la victoria del pequeño ejército judío. Estamos hablando de Israel hace más de 2000 años atrás, en contra del ejército griego, quien quería imponer en la tierra de Israel su cultura, el helenismo, su religión, y no permitían que los judíos siguieran practicando con las prácticas judías, con sus tradiciones, con sus creencias. Este pequeño ejército judío dijo: esto no vamos a tolerar, no vamos a tolerar la intolerancia. Y eso fue la festividad de Hanukkah. Es difícil entender cómo hace más de 2000 años el mundo judío ya era monoteísta, en cambio los griegos eran politeístas. Así es. Entonces, ustedes, ¿por qué se celebra a lo largo de tantos días? Del 24 de diciembre, en este caso, al 1 de enero. ¿Qué significa cada día y qué significa el famoso candelabro? El candelabro. Entonces, en estos días, después de la victoria del pequeño ejército judío contra el gran ejército griego, la primera cosa que hicieron los judíos fue inaugurar el templo. Teníamos el templo, ¿sí?, que es el templo de Salomón, el primer templo. Teníamos el templo en Jerusalén. Los griegos entraron y impurificaron el aceite que era usado para prender el candelabro, la menorá, el famoso candelabro de siete brazos, que era el objeto más sagrado en el servicio, en el trabajo diario del templo. Llevarían 7 días para hacer un nuevo aceite, un aceite puro. Este pequeño grupo de judíos encontró este tarrito de aceite que era suficiente para un día. Dijeron: vamos a prender igual mientras hacemos el nuevo aceite. Prendieron este pequeño aceite y sucedió un milagro, que el aceite que debería estar encendido un día quedó encendido durante los 8 días, que fue el tiempo necesario para que hicieran el nuevo aceite. Entonces vemos este hecho, lo vimos como una señal de Dios, que si nosotros damos el primer paso para hacer las cosas bien, para la reconstrucción, Él nos ayuda y hace el milagro. El milagro no cae del cielo si no hacemos nada, tenemos que dar el primer paso. ¿Por qué hablan de tolerancia, de celebrar la tolerancia, cuando ustedes festejan el enfrentamiento con un ejército mucho más fuerte que el judío en ese momento en el mundo de Israel de hace muchísimos siglos? ¿Por qué celebrar tolerancia en base a una batalla ganada? Claro, tolerancia porque durante décadas, ahí en este periodo, ellos no toleraban
que no nos toleraban, ellos no toleraban nuestras creencias, y esto es lo que nos molestó en este periodo. Los griegos dominaban a Israel y estaba todo bien, eran buenos gobernantes y estaba todo bien y no teníamos problemas con esto. El problema es que no vengan a intervenir en nuestras tradiciones. Ellos prohibieron el estudio de la Torá, prohibieron la circuncisión, en fin, el servicio del templo, y eso decimos, esto no se puede tolerar. Podemos vivir en paz, juntos, respetando las creencias. Es decir, muchas veces es necesario, así creemos que la guerra es necesario para la paz, para alcanzar la plenitud, la tolerancia, el orden. El bien no puede quedar pasivo, el bien también tiene que actuar. No podemos esperar que Dios haga todo. Entonces, si nos imponen un gobierno que es intolerante, que no respetan las tradiciones, obviamente el bien, la luz, no puede quedar oculta. Por eso llamamos Hanukkah de fiesta de las luces. Cada día prendemos una lámpara, una vela en el candelabro de 8 brazos, que representa aquel candelabro que había en el templo, y cada día agradecemos a Dios por el milagro y nos recordamos que el milagro solo fue posible porque nosotros dimos el primer paso. Y el milagro de Dios, que es, por eso llamamos la fiesta de las luces, la luz es la verdad, la luz es la paz, es la armonía. Y fue una guerra en contra la oscuridad, en contra la intolerancia, y mismo así llamamos fiesta de la luz, pues donde hay verdad, donde hay tolerancia, donde hay armonía, hay luz. Exacto. En esta fiesta de las luces, ¿qué nomás, o cómo la celebran ahora? También es una fiesta para niños, una fiesta para familia, similar, con principio diferente que la Navidad católica y cristiana, porque nosotros celebramos el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿cómo entender la fiesta, el encender el candelabro, pero cómo compartir con niños, con juguetes, con tradiciones? Claro que sí, hay una tradición muy antigua que se llama Hanukkah Geld, que damos a los niños cada día, de los 8 días de la festividad, les damos regalo, les damos dinero, moneditas de chocolate, y se hacen juegos especiales en esta época, es una época de familia. Y se da un juego que es la perinola. Exacto, esto se llama perinola, que lo llamamos dreidel, que es una perinola que tiene cuatro lados, y en cada lado hay una letra hebrea que juntas forman el acróstico de la frase Nes Gadol Haya Sham, que quiere decir un gran milagro sucedió allá. Es una manera de enseñar a los niños chiquitos con juegos de una manera lúdica, enseñar los valores de esta fiesta. Pero festejamos los 8 días con los niños, en familia, se asemeja mucho con lo de Navidad, solo que lo hacemos 8 días, entre amigos, en familias, cenas. Y además es una fiesta móvil, porque ustedes tienen el calendario lunar que es diferente al nuestro, entonces este año coinciden las fechas. Cada año puede caer en hasta un mes antes de Navidad. Y este año coincide que el 24 por la noche, Nochebuena, estamos festejando Hanukkah junto a los cristianos que están festejando Navidad, Nochebuena, y ojalá, quiera Dios, que las energías que juntos vamos a sentir y juntos vamos a generar en estos días, que esto pueda generar cambios que pueda traer luz en contra de la intolerancia, que nos traiga respeto, luz, paz. Y una palabra clave es la tolerancia. ¿Cómo lograr? Esperamos que la fuerza de la creencia, de la religión, de cristianos, de judíos, logre más tolerancia. ¿Qué mensaje puede dar a la comunidad cristiana y judía al mismo tiempo este momento? Lo que más necesitamos hoy es la palabra que repetimos acá algunas veces, es el respeto, es la tolerancia. Creo que gran parte, si no todos, los problemas que tenemos hoy en la humanidad, sea la guerra en Siria, a nivel internacional, a nivel nacional, familiar, es por la falta de respeto. Todos queremos tener la razón, todos creemos que somos el dueño de la verdad. Y un poco más de humildad, que esta Navidad, que seguro esta fue la principal enseñanza de Jesús, la humildad, el amor, el respeto, esta es la principal enseñanza de Hanukkah. Al rato que tenemos respeto y podemos decir que yo creo así, tú crees así y yo respeto tu creencia, no quiero hacerte daño. Por eso, al rato que pensamos de esta manera, tenemos todo lo demás, tenemos plenitud y tenemos paz. Y todos queremos paz en este mundo complejo, en este mundo difícil que nos ha tocado vivir. Gracias al rabino Max Godet. Él nos ha recordado la importancia del Hanukkah, una fiesta de tolerancia, la fiesta de las luces a lo largo de 8 días, que igual la comunidad judía festeja con niños, con familia, celebrando una fiesta
de unidad, de tolerancia y respeto. Esperemos que estos buenos deseos se cumplan el próximo año aquí en el país y ojalá a nivel mundial. Gracias nuevamente al rabino Max Godet. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el especialista internacional Osvaldo Toscano. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Nosotros, como le habíamos anunciado, estamos este momento con Osvaldo Toscano. Hay muchos temas, Osvaldo, que llaman la atención, no de Ecuador, sino del mundo entero. El Medio Oriente, aquella Turquía que está entre Oriente y Occidente, esa ciudad como Estambul, dividida por el Bósforo. Todo ello en este momento está en noticias en el mundo entero, pero no de manera positiva, sino generando preocupación. ¿Cómo analizar los últimos acontecimientos, el asesinato del diplomático ruso, el involucramiento de Rusia en el Medio Oriente, pero también hacia dónde va este espacio del mundo tan importante, tan neurálgico, pero que genera preocupación por todos los sectores? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad es una situación bastante compleja de explicar, ¿no? Aquí no caben explicaciones simples de ninguna manera. Esta es una zona, digamos, muy conflictiva, donde hay muchos intereses, muchas visiones en juego. Y para poder entender este último suceso que ha ocupado las planas de los periódicos, que es el asesinato del embajador ruso en Turquía, habría incluso que remitirse al inicio de esto que se llamó en Occidente como la primavera árabe, ¿no? Y eso también nos hace pensar en el atentado de Berlín, porque es un tunecino que fue en Túnez, donde inició aparentemente la famosa primavera árabe. Exactamente, ¿no? Es decir, todos estos hechos están vinculados. Hay unos hechos también en estos días que no han saltado tanto a los medios occidentales, pero que tienen importancia. Y otro funcionario ruso asesinado en Rusia. Las sanciones a Rusia se han extendido durante 6 meses más de parte de la Unión Europea. En Egipto se capturaron 5 yihadistas armando, digamos, elementos de propaganda que luego se distribuyen a través de Facebook. Entonces, pero en Egipto también hubo el atentado a la iglesia copta, cristiana copta, hace poquísimos días también. Exactamente. ¿No? Estos, digamos, son elementos o digamos, son síntomas de la efervescencia de lo que sucede en esta zona. Entonces, para poder entender, digamos, a nivel macro, hay que regresar a esto que se llama en Occidente la primavera árabe, que es para Occidente, creo que hay una mala interpretación ahí, era una especie digamos, de rebelión contra los sistemas imperantes y una petición de democracia desde la lectura occidental. Lógicamente, ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que existe atrás de esto una
digamos, un alzamiento de tipo islamista, ¿no? Con un gran contenido islamista atrás. Hay que diferenciar esto, ¿no? El islamismo, que es un proyecto político de los musulmanes en general, digamos, no hay que generalizar, pero el islamismo es un proyecto político que está basado evidentemente en una lectura del Corán. Entonces, atrás de esto está este proyecto político y la primavera árabe termina siendo en realidad una oportunidad, una posibilidad de que estas fuerzas islamistas empiecen a tomar relevancia. De hecho, la situación en Siria, en Alepo específicamente, tiene que ver muchísimo con varias facciones de grupos islamistas, terroristas, que lógicamente tomaron gran parte de la ciudad, ¿no? Entonces hay una guerra civil. El tema de Alepo, vemos Siria, vemos Bashar al-Assad, que sigue siendo el presidente, pero con todos los cuestionamientos, pero de pronto los propios sirios ven como la mejor alternativa de estabilidad. Es difícil comprender lo que Osvaldo decía, uno podía hablar de la primavera árabe y de pronto hablaba de un Hosni Mubarak, presidente por décadas de Egipto, pero Egipto estaba, entre comillas, más organizado con él que ahora. O sea, había ciertos temas de orden. Vemos en cambio el caso de Libia con Gaddafi, todo lo que significó y qué está pasando en Libia ahora. O sea, cómo lograr dar una lectura desde acá, que somos occidentales, que logre captar las diferentes particularidades y logremos mirar o pensar qué puede pasar allá. Claro, digamos, esto que tú has dicho es la clave, es decir, no hacer la lectura de los hechos con nuestra mirada occidental, digamos, con nuestras instituciones occidentales. Hay una cultura diferente, lógicamente. Atrás de esto hay una enorme influencia teocrática en todo lo que está sucediendo. Y claro, Bashar al-Assad es, para los occidentales, digamos, una especie de tiranuelo, pero mantenía el país en un cierto orden y estabilidad. De hecho, era el país más próspero, uno de los países más prósperos de Oriente Medio. Gaddafi, con la desaparición de Gaddafi sucede lo mismo, es decir, empiezan a efervecer estos grupos que son antagónicos y se producen estas guerras civiles, que en realidad es lo que existe en Siria, ¿no? En Siria existe una guerra civil donde están involucrados miembros del Estado Islámico, por otro lado tienes digamos, a los facciones del ejército fieles a Bashar al-Assad, apoyados por Rusia, lógicamente, y por Turquía, que también en estos últimos meses cambió su posición, digamos, y cambió y tuvo un acercamiento grande con Siria, con el gobierno de Siria y con Rusia. De hecho, el 27 de este mes hay una reunión. A raíz del intento de golpe en Turquía hay un cambio total y fuerte, no solamente en su política interna, sino en su política externa. Claro que sí. A ver, aquí hay ciertas cosas, ciertos elementos que nos pueden dar claridad en esto. Bashar al-Assad ha sido hace pocos meses, y digo, ya son 3 elecciones en donde la mayoría del pueblo sirio le ha dado su voto de confianza, ¿no? Pero son elecciones reales, democráticas y confiables, porque varios dictadores, acaba de morir Fidel Castro también, sí. ¿Cuántas veces fue reelecto? Y los propios occidentales, eso está en nuestro mundo, decíamos, no son elecciones democráticas. ¿Cómo fueron las elecciones en Siria? Claro, elecciones democráticas en el sentido occidental, ¿no? Lógicamente hay unas restricciones, pero ahora la última modificación a la Constitución es una modificación que le da más importancia al Parlamento sirio. Por lo tanto, tiende a parecerse muchísimo al tipo de democracia liberal occidental. Estos son hechos que nos deben dar una idea de que el pueblo, digamos, el pueblo el común y corriente, claro, ya no quiere esta guerra civil, ya no quiere esta etapa de violencia. Miles de muertos, es algo sí, impresionante, destrucción de ciudades patrimoniales, no de Siria, del mundo. Son 250.000 muertos según la ONU en Siria. Son 7.5 millones de desplazados y 4 millones de refugiados. Es decir, una crisis de unas proporciones gigantescas. Claro, es que esto otra vez nos vuelve al tema de fondo, es decir, ¿qué es lo que está atrás de todo esto? Existe una serie de visiones antagónicas con mucha preponderancia de la visión religiosa, lógicamente. El Estado Islámico lo que quiere es instalar un califato en los pueblos de predominancia musulmán. Entonces, claro, esto es un proyecto político al que lógicamente se ha enfrentado desde el punto de vista militar. Y no hay otra manera de solucionar eso, por cierto. Es decir, la intervención de Occidente solo ha causado empeorar la situación. Occidente no puede hacer nada ahí. Digamos, no puede haber ningún tipo de intervención. Hay que tomar otro elemento que es importante a la luz de todo esto, que el presidente electo de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, una de sus
ofrecimientos es evitar cualquier forma de intervención y específicamente en Siria evitar la intervención directa. Además tiene una cercanía muy fuerte al presidente Putin de Rusia, o sea, muy fuerte. Contrario a lo que sucedía anteriormente en relaciones Rusia-Estados Unidos. Exactamente. El 20 de enero va a marcar un cambio en política exterior norteamericana. ¿Se puede avisorar esto? ¿Qué va a pasar con Rusia y con Siria? Sin duda, hay un cambio y también eso te puede dar una idea de por qué se aceleran estos hechos ahora a pocos días de que el presidente Donald Trump ascienda, ¿no? Él ha dicho varias cosas, entre esas, por ejemplo, que va a limitar el poder de las agencias de inteligencia, va a limitar este papel de Estados Unidos como interventor tratando de implementar esta democracia occidental en otros lugares. Claro, esto te da una idea de que va a haber un giro, lógicamente, y ese giro ha acelerado una serie de hechos que ahora has visto en la televisión. Esto es parte de lo que está sucediendo en Siria, digamos. Se aceleran estos hechos a la luz de que va a haber un cambio de orientación de la política norteamericana hacia Medio Oriente y hacia el resto del mundo. ¿Cómo evaluar lo primero que mencionábamos, el hecho del asesinato del diplomático ruso en Turquía? ¿Cómo evaluar lo que está pasando en Turquía? Porque no es un X kamikaze que intenta, es un miembro de la fuerza de seguridad. Es un miembro de la fuerza de seguridad, pero muy identificado con digamos, este movimiento islamista, ¿no? De hecho, sus palabras luego del asesinato van en esa línea. Lo que pasa es que aquí hay varias lecturas, lógicamente. Una de esas, y que esto es mantenido por algunos funcionarios rusos, es que esto es un acto de provocación para evitar la reunión del 27 de diciembre entre Turquía, Rusia, Irán y Siria, ¿no? Para tratar de alinear y sofocar esta guerra civil que existe en Siria. El mismo 19 había una reunión entre la OTAN y Rusia para que la OTAN justifique los 14 miembros de inteligencia que fueron detenidos al este de Alepo y que estaban entrenando a los yihadistas. Entonces te das cuenta, hay una serie de elementos que te llevan a tener una lectura de lo que existe ahí. Es una intervención de la OTAN y lógicamente de Rusia y de otros países cercanos, y que están tratando de cierta manera de ganar posiciones dentro de esta guerra civil, ¿no es cierto? Entonces, es una guerra que podría tranquilamente ser denominada ya como una tercera guerra mundial, porque hay la intervención de muchísimos países. De hecho, muchos analistas dicen ya que esta tercera guerra mundial empezó hace mucho tiempo, y bueno, los elementos de las cosas que suceden, digamos, te dan una idea de que esto es así. Soluciones, la única solución es, creo yo, desde mi visión, que es esta posibilidad de que entre Siria, entre Turquía, Irán, Rusia, logren encontrar un consenso para, en cierta manera, derrotar al Estado Islámico, que es ahora quien está provocando esta crisis en el norte de Alepo. ¿Y qué hacer por parte de Europa? Siguen llegando refugiados. Italia es el país que más refugiados ha rescatado y ha evitado que se ahoguen en el mar Mediterráneo. O sea, la crisis es terrible. 9 familias, ve niños, ve ancianos, con lógica, queriendo salir de un lugar en donde hay más de 250.000 muertos. Entonces, salen, ¿qué hacer? ¿Y cómo Europa recibirlos cuando también es víctima de atentados? Uno puede recordar lo de Francia recientemente, el 4 de julio, lo que pasó el año pasado, lo que pasa en Berlín, y toda Europa está en alerta. ¿Qué hacer? Y ahí tienen marchas a favor de los refugiados y en contra de los refugiados. ¿Cómo mirar Europa, denominada por muchos ya una Eurabia, por la cantidad de musulmanes que viven en Europa? Por supuesto. A ver, aquí esta es una situación muy compleja realmente, ¿no? El multiculturalismo que ha sido promovido por digamos, socialismo de corte europeo, esta posibilidad de recibir diferentes culturas y de creer que la adaptación de estas culturas va a ser un proceso, digamos, más o menos fácil. Creo que ha encontrado en las evidencias, digamos, ha encontrado que no es tan real, ¿no? Y entonces hay una parte de la población que lógicamente ve un peligro en eso. De hecho, ahora es que hay ciudades en Suecia en donde las mujeres debemos entrar con velo, en Suecia. Sí, claro. Entonces eso demuestra que la Europa tolerante permite que exista intolerancia en su suelo. Ya no puede hacer nada. En Suecia hay una ciudad en que uno debe entrar con velo siendo mujer occidental. Estamos hablando de el mundo nórdico, que uno no se imaginaría que esto puede pasar. Por supuesto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa ya en el mundo de la política? Que esta especie de conciencia que empieza de cierta manera a tomar cierta parte de la población en Europa
hace que candidatos identificados con la derecha, François Fillon en Francia, por ejemplo, comiencen a tomar posiciones relevantes también, es decir, porque sus ofrecimientos van justamente dentro de la línea de limitar esta inmigración, digamos, indiscriminada, valorar a quienes están entrando en el territorio europeo. Entonces, sí, lo que va a venir es este viraje hacia el nacionalismo, hacia cerrar las fronteras, el mayor control de la inmigración. Sí, el problema es que existe una crisis humanitaria y yo creo que Occidente, su papel es a brindar toda la ayuda posible que puedan, pero evitar la intervención en la zona de guerra, digamos, porque ha causado mucho daño. Sí, pero ¿cómo entender que ayudo, y cómo la ayuda no se traduce en intervención? Ayuda directa creando campamentos en el Oriente Medio mismo, por ejemplo, ofreciendo recursos para poder atender a los refugiados. Yo creo que lo que viene en los siguientes años es una limitación de la recepción de refugiados en Europa, y esto lógicamente va a agravar la situación en Oriente Medio. Entonces hay que buscar alternativas dentro del mismo territorio. Creo yo que esto, por eso te decía antes, la solución viene por este alineamiento entre estas potencias, entre estos países como Irán, Irak, incluso Turquía, Siria, Rusia, para poder en algo solventar esto. Y además que rodean un poco al lugar, o sea, todos son de parte de. Claro, y digamos, hay que enfrentar al enemigo en común que tienen, que es el Estado Islámico, ¿no? Si es un grupo terrorista, está dispuesto, hemos visto a lo que está dispuesto, es decir, tiene una capacidad incluso propagandística enorme. Tiene una propia agencia de noticias, tiene una serie de elementos y además hace llamado a lobos solitarios, que es el peligro en el mundo. No sabemos cuándo alguien que simpatiza con ellos va a hacerse un acto de terrorismo individual, no es preparado, no es planificado en grupo, pero son los famosos lobos solitarios. Además, claro, fíjate cómo funcionan, digamos, es una guerra no convencional, no tradicional, digamos, son células que están difuminadas en el mundo entero. Entonces, claro, esto convierte a esta guerra en una guerra no convencional que requiere de otras estrategias y sobre todo de unión, ¿no? Digamos, de este trabajo conjunto de entender bien dónde está el enemigo, de entender bien que la primavera árabe y la ayuda en armas que se envió de parte de Occidente a los rebeldes, en realidad fue una ayuda hacia muchos grupos de este tipo, ¿no? Grupos islamistas que luego, lógicamente, se tornaron muy violentos. Entonces, una ¿Qué ocurre con los otros grupos? Uno hablaba de la yihad islámica, del grupo de Hamas, vinculados al tema israelita, palestino, en fin. ¿Cómo están actuando ellos? ¿Están de acuerdo con ISIS? Porque hay grupos que tradicionalmente han generado problemas en otras zonas del mundo. Sí, a ver, hay una lectura de esto en el que hoy en Siria el pueblo kurdo, una fracción de Hamas, incluso Hezbollah, ¿no? Y el ejército árabe de Siria, el ejército, digamos, de Bashar al-Assad, están actuando en cierta manera en conjunto en esta región, sobre todo de Alepo, para vencer al Estado Islámico. Pero el tema de los kurdos es mucho más fuerte con Turquía, porque hay discusión entre los kurdos de tener un propio Estado en donde desmembrarían hasta cierto punto Turquía. O sea, genera otro tipo de intereses. Hay un conflicto, claro, que esto viene desde la Primera Guerra Mundial en realidad. Lo que pasa es que Bashar al-Assad en el 2011 ofreció a los kurdos, en el 2012, perdón, les ofreció darles la nacionalidad siria. Y entonces eso en cierta manera calmó que los kurdos se unan a las rebeliones que había. Y luego el pueblo kurdo también está sufriendo el impacto del Estado Islámico, ¿no? Acuérdate que esto tiene que ver muchísimo con esta visión que tienen de implementar el califato. Por lo tanto, no hay posibilidad de que los herejes entren en esto, ¿no? Claro, los chiitas son herejes en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los kurdos hoy se han unido como hay una especie de unión entre todas estas fuerzas para enfrentar al enemigo en común, que es el Estado Islámico. Es lo mismo que podría o debería suceder en Occidente. Lo que pasa es que hay una serie de investigadores y de cuestionamientos que plantean la teoría de que el Estado Islámico en realidad se armó con las armas que proveía pero el Estado Occidente Islámico tiene para los producción rebeldes. petrolera propia, también no podemos dejar claro, o sea, no es que les falta recursos. Por supuesto, claro, pero es que esto es el proceso de adueñarse de regiones enteras y a través de eso empezar a generar, digamos, actividad económica. También es una especie de Estado dentro de otros estados, ¿no? Ese es el peligro real ahí. Es difícil comprender, sobre todo en esta época de fin de año, cuando
propio rabino de la comunidad judía habla de tolerancia, mirar lo que está pasando en el Medio Oriente. Es un tema muy difícil comprender que en el siglo XXI tengamos guerras por fundamentalismos religiosos. Quien cree o no cree, quién apunta o quién no apunta, es difícil, pero es el mundo que nos toca vivir. Así es que queremos agradecer a Osvaldo Toscano. Él es muy claro al hablar de lo que pasó en Turquía con el asesinato al embajador ruso, lo que pasó también dentro de Rusia con otro asesinato a funcionario ruso, una serie de elementos que en un momento dado él considera están tratando de minar la reunión del 27 de diciembre entre Rusia, Turquía, Siria e Irán para buscar soluciones al conflicto, un conflicto que lamentablemente ha costado la vida de más de 250.000 personas, que ha desplazado a más de 7 millones de habitantes y que genera preocupación al mundo, cuando además el famoso Estado Islámico genera terror. El pensar en una Europa casi cercado, plazas, parques con miedo a nuevos atentados, es un mundo que esperamos empiece a tranquilizarse, empiece a buscar tolerancia, que todos respetemos el pensamiento de los otros, aceptamos sus creencias, respetamos, muchas veces no las compartimos, pero tenemos por qué agredir a nadie. Así es que gracias a Osvaldo Toscano por su análisis. No es nada fácil comprender lo que pasa, pero son visiones que tenemos de esta zona tan importante del planeta como es Medio Oriente. Antes de ir a una pausa y terminar este programa, queremos agradecer a nuestros auspiciantes. Recordarles a ustedes que este programa llega gracias al apoyo de Immunotix, que nos dice que si estamos bajo de defensas con Immunotix, lo compensas. Gracias a su concentración, Immunotix potencializa tu sistema inmune con una fórmula clínicamente comprobada. Es una muy buena opción para fin de año y Navidad. Y también decir que si queremos comprar cosas, una muy buena oportunidad nos la da Centro Comercial El Bosque con sus 450 locales. Esta Navidad regala más y no celebres a medias. Tenemos todos tus regalos a los mejores precios. Estás aquí para ser feliz. Centro Comercial El Bosque. Recordar además que este programa cuenta con el apoyo de MAP, la empresa de agua de Quito, el Banco Produbanco del Grupo Pro América, Movistar y todas sus promociones navideñas y Glade, la fragancia para sus autos. Gracias por estar con nosotros. Volveremos el día de mañana, un día antes de Nochebuena. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.